Bienvenidos a todos. Hoy voy a hablar aquí en el bosque de algo que muchas veces no nos permite florecer, que es el famoso síndrome del impostor. En astrología hay varios aspectos que hablan del síndrome del impostor, pero es un síndrome que creo que sufrimos el 99,9% de las personas. Y quiero hacer una reflexión sobre esto porque, bueno, dicen que muchas veces enseñamos lo que necesitamos aprender. Entonces yo ahora en este punto de vida necesito hablar del síndrome del impostor, necesito recordarme que es un síndrome que simplemente no pertenece a algo interno mío, que es mi cabeza queriéndome proteger, ¿no? Porque el síndrome del impostor al final es esa vocecilla interior que tenemos que hace que no queramos, por ejemplo, hacer alguna acción que nos dé un poco de miedo, nos frene. El simple hecho de grabarse en YouTube a mí me supuso pasar este síndrome del impostor, querer hablar sobre astrología, querer hablar sobre temas como este, querer hablar sobre diferentes temas que voy a ir hablando sobre mi proceso, sobre mi vida, sobre mis experiencias, relacionado con lo que a mí me gusta. Había una parte de fe, de confianza, de estás haciendo lo que realmente quieres, pero luego había una parte de ¿quién serás tú para hablar de esto? Hay personas que saben mucho más, vas a hacer el ridículo, ¿no? Entonces es como una voz que tienes que detectarla para saber que realmente no forma parte de ti, sino que es una voz que es mentira, que lo que te hace es frenarte y obviamente tiene un fundamento muy importante, ¿no? Esa voz, porque al final quiere protegernos. El miedo también tiene una función muy importante, que es la de protegernos. Emociones como la ira o la rabia también tienen una función intrínseca, que es protegernos, pero en este punto de vida ahora mismo no necesito protegerme de hacer un vídeo en YouTube, es decir, no voy a morirme. Entonces esa voz, ese miedo, esa emoción ahora mismo no me está sirviendo, entonces cojo y la tiro porque no me sirve de absolutamente de nada. De hecho, cuando hago lo que mi síndrome del impostor me dice que no haga, luego me siento mejor. Entonces, y una señal, ¿no? De tienes que ir por ahí. En astrología, el síndrome del impostor lo podríamos relacionar con Saturno, que es el gran maestro y es muchas veces el que nos viene a frenarnos, ¿no? Por ejemplo, un Saturno en la casa 10 sería una persona que es líder pero nunca tiene suficiente, ¿no? Es decir, le da como ese miedo a ser líder, aunque intrínsecamente ya lo sea, o sus habilidades sean de líder, pero esa persona no se lo cree lo suficiente. O muchas veces cuando quieres lanzar un proyecto, estás empezando en algo y te comparas con las personas que tienes al lado o las que conoces que han hecho lo mismo, ¿no? Y dices, ¿cómo vas a empezar tú esto si mira dónde ha llegado esa persona? Pero es que no estamos poniendo el punto en el lugar correcto, porque esa persona también empezó un día como tú, sin absolutamente nada. O muchas veces cuando quieres compartir algo que te ha pasado, no es como, ostras, pero yo no sé lo suficiente. Bueno, pero ya sabes hasta el punto donde has llegado, que puedes ayudar a personas que quizá no han llegado hasta ese punto. Entonces es como tener una conversación contigo misma muchas veces, o hacer terapia contigo misma para sacar esa voz y seguir tu camino, ¿no? Y seguir tu intuición y seguir lo que a ti realmente te hace sentir pleno. Creo que el síndrome del impostor es algo que nos frena mucho. Obviamente en la naturaleza no hay nada que nos sirva para nada, es decir, si el síndrome del impostor existe, es, como bien he dicho, para que nos proteja muchas veces de nosotros mismos o de en unas situaciones de nuestro pasado que lo hemos necesitado. Pero en este punto de tu vida, pregúntate si realmente necesitas boicotearte o necesitas que haya de personaje interno que te dice que no lo hagas, que no te lances, que no seas tú, ¿no? Porque al final el camino de la astrología es ser más tú, pero hay que ir pasando diferentes capas y hay que ir sacando esas capas, esos miedos, esos condicionamientos que nos han inculcado desde pequeños, que realmente no nos acercan a la versión que queremos ser, o más que a la versión, sino a nosotros mismos, ¿no? A nuestra esencia, porque realmente tu mejor versión eres tú en esencia pura. Entonces llegar a ese punto es sacarse muchas capas, y una de ellas es el síndrome del impostor, que muchas veces te puede, o sea, es que te paraliza, es decir, o sea, te paraliza, ¿no? Es como sentir, yo quiero hablar de esto, me siento feliz estudiando esto, me siento feliz hablando de esto, de hecho es algo que me llena, que me nutre, ¿no? Y quizá instantáneamente aparece un pensamiento de, pero mira el de delante que
sabe mucho más, que se ha sacado esta carrera y ese título y ese título y ese título y esa persona sí que tiene potestad para hablar del síndrome del impostor. Bueno, pero yo puedo hablar también del síndrome del impostor porque también lo he vivido, ¿no? Entonces, llegar a esa conclusión y también sacarse esa capa, pienso que es un acto de valentía. Quería hablar hoy de eso, ¿no? También Quirón es otro punto en nuestra carta natal que nos habla de una herida profunda que tenemos. Todos tenemos esa herida, en mayor o menor medida, pero todos la tenemos, y también trascenderla o pasarla es muchas veces sacarnos a este síndrome del impostor, ¿no? Es una herida que nos habla de una vulnerabilidad, porque al final el síndrome del impostor también nos habla de ese miedo a sentirnos vulnerables, ¿no? Y quizás cuando aparece ese mecanismo de defensa de intentar protegernos para no sentirnos vulnerables y no morir. Quizá tenemos asociado que sentirnos vulnerables en algún momento de nuestro pasado ha significado pasarlo muy mal, ¿no? Por ejemplo, el abrirnos a una pareja que hemos tenido en un pasado y que nos ha hecho mucho daño, eso inconscientemente se puede relacionar con sentirse vulnerable, significa sufrir, pasarlo mal, no estar bien. Entonces, como hay memorias grabadas en nuestras células, en nuestro inconsciente y en nuestro cuerpo, es como cuando salen los mecanismos de defensa. Y el síndrome del impostor es un mecanismo de defensa que simplemente nos quiere proteger, pero no nos sirve. Ahora mismo no nos sirve, entonces podríamos hacer un ejercicio de cada vez que nos venga a visitar ese impostor, vamos a llamarle Pepito, ¿vale? Pepito es el impostor. Podemos tener una conversación con él y decirle, a ver, ¿de qué tienes miedo? ¿No? ¿De qué tienes miedo? ¿De que salga en YouTube hablando? ¿De que cree esta empresa y me arruine? ¿De que se rían de mí? Vale, eso, Pepito, va a suponer que yo me muera. ¿Qué va a haber de malo? Es decir, si yo estoy un año creando contenido o hablando de lo que a mí me gusta, ¿qué voy a conseguir en un año? Ostras, pues quizá voy a aprender, quizá voy a crecer, quizá voy a relacionarme con personas que también les gusten estos mismos temas. Hostia, pues Pepito empieza a no tener tanto poder en mí. Te das cuenta de que ese personaje, metafóricamente hablando, no tiene ningún tipo de poder sobre ti, pero hay que hacer como este trabajo, ¿no? Hay que cuestionarse muchas veces esta voz que nos intenta bajar. Y esto en la carta natal se ve muy claro. Hay puntos como la casa 12, que es mucho el inconsciente, a ver qué tenemos en el inconsciente, ¿no? Porque, como dice Carl Jung, que era un astrólogo del siglo pasado, no somos conscientes de nuestro inconsciente, este dirigirá nuestra vida y le llamaremos destino. Entonces hay que ser muy consciente de lo que tenemos en ese inconsciente, ¿no? En ese desconocido invisible. Virgo es una energía de mucho perfeccionismo, que eso también es otro tema. Las personas que quizá somos muy perfeccionistas, y aquí me incluyo porque yo tengo una parte de perfeccionista que lo quiere hacer todo perfecto y lo quiere hacer todo, bueno, bueno, de la mejor manera, ¿no? Muchas veces nos paraliza eso y acabamos sin actuar, acabamos sin tomar acción porque lo queremos tan perfecto que es algo imposible llegar a la perfección, que acabamos sin hacerlo. Entonces eso también formaría parte del síndrome del impostor, ¿no? El perfeccionismo extremo. Así que está bien hablar con ese personaje interno, yo le he llamado Pepito, tú llámale como quieras, para realmente hablar cara a cara con él y decirle si lo que nos está diciendo tiene razón o simplemente ahora mismo esos miedos, esas ganas de sobreprotección o nos están ayudando a avanzar o más bien nos están frenando, ¿no? Entonces yo te invito a que hables con Pepito, a que mires tu carta y a que hagas este trabajo, ¿no? Habla con Pepito, plántale cara a tu síndrome del impostor, como yo estoy haciendo ahora, y te veo en el próximo vídeo.